Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a este canal especializado en la rama de Derecho Administrativo. Y por si aún no me conoces, mi nombre es Encarnación Troyano. En el vídeo de hoy quiero explicaros el recurso contencioso administrativo que se encuentra regulado en la Ley 29.1998 de 13 de julio, que es la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa. Para poder entender este recurso es imprescindible que primero sepáis distinguir entre la vía administrativa y la vía contencioso administrativa. Lo común entre ambas vías es que en las dos, una de las partes que interviene en un proceso o en un procedimiento es la administración pública. Pero la diferencia principal entre ellas es que en una estamos ante el Poder Judicial y en la otra vía estamos fuera de él. En la vía administrativa simplemente estamos ante un procedimiento que se está llevando a cabo ante una administración pública, en la cual las personas que inician y que instruyen ese procedimiento son funcionarios de la propia administración y como tales, cuando ponen fin a un procedimiento administrativo, lo hacen a través de resoluciones administrativas que pueden ser expresas o por silencio administrativo, y que contra ellas, en el caso de que el interesado que ha iniciado ese procedimiento no esté de acuerdo con la resolución que se ha dictado, solo caben tres recursos: el recurso de alzada, el recurso de reposición y el recurso de revisión en determinados casos. Y, por supuesto, en el caso de la vía administrativa, todo el procedimiento se regula por la Ley 39/2015. Sin embargo, en la vía contencioso administrativa, estamos dentro del Poder Judicial. Por lo tanto, los que van a llevar a cabo dicho proceso son jueces y magistrados, que van a poner fin a dichos procesos a través de resoluciones, en este caso no son administrativas, sino que son resoluciones judiciales, como son las sentencias, autos y providencias. Y los recursos que se van a interponer contra dichas resoluciones también son recursos judiciales, que la ley regula varios, pero que a nosotros nos interesa el contencioso administrativo. Todo este proceso de la vía contencioso administrativa se regula por la Ley 29/1998. Antes de poneros un ejemplo para que entendáis cómo se puede pasar de una vía a otra y cómo podemos pasar de interponer un recurso en vía administrativa a interponerlo en la vía judicial, por si no lo tenéis claro, quiero que sepáis que en este canal tenéis explicado en unos vídeos la diferencia entre las resoluciones administrativas y las resoluciones judiciales. Vamos con el ejemplo para que os situéis en lo que vamos a estudiar en este vídeo. Imaginaros una persona se presenta a un proceso selectivo que convoca la Administración General del Estado. Una vez finalizado ese proceso, la persona no está de acuerdo con la puntuación obtenida y abre un procedimiento ante dicha administración. Ahí, esa persona que sería ya interesado en el procedimiento estará en la vía administrativa. Por lo tanto, su procedimiento lo llevará a cabo el funcionario que corresponda de dicha administración. Este dictará una resolución, bien notificándoselo directamente al interesado mediante una resolución expresa, o dejando transcurrir un tiempo determinado por la ley sin notificarle nada al interesado, lo cual éste debe entender que la resolución se lleva a cabo mediante silencio administrativo. Tanto si en un caso o en otro la resolución que se dicta no es favorable para el interesado, es decir, el interesado no está de acuerdo con esa resolución, este podrá interponer uno de los recursos que está dentro de la vía administrativa, porque es la vía en la que él se encuentra. Uno de esos recursos puede ser el recurso de reposición, el recurso de alzada o el recurso de revisión, según sea el caso. Cuando se dicte una resolución sobre ese recurso interpuesto, o bien cuando así lo determine la ley, si el interesado continúa sin estar de acuerdo con la resolución dictada, es cuando deberá salirse de la vía administrativa y acudir al órgano judicial correspondiente de la jurisdicción contencioso administrativa,
porque es la que corresponde cuando se demanda a la Administración, como sería este caso. Admitida la demanda, se abrirá un proceso judicial que es el recurso contencioso administrativo y que es el que vamos a estudiar en el vídeo de hoy. Lo primero que tenemos que saber sobre este recurso es cuándo se puede interponer. Este recurso se interpone contra disposiciones de carácter general de la Administración Pública, contra actos expresos o presuntos, también de la Administración Pública, que pongan fin a la vía administrativa y pueden ser definitivos o de trámite. Estos últimos se pueden interponer cuando decidan directamente o indirectamente el fondo del asunto, cuando determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y cuando produzca indefensión o un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. También se interpone este recurso contra la inactividad de la Administración Pública y contra las actuaciones materiales de la Administración que constituyan vía de hecho. Para que podáis entender realmente cuándo se puede interponer este recurso, es necesario que primero tengáis muy claro estos conceptos: disposiciones generales, actos definitivos, actos de trámite, fin a la vía administrativa, actuación en vía de hecho, intereses legítimos y la inactividad de la Administración. Vamos a ver uno por uno cada uno de estos conceptos y vamos a comenzar con las disposiciones generales, que son normas escritas que son dictadas por la Administración y que tienen rango inferior a la ley, y es lo que conocemos como reglamento. En este canal tenéis varios vídeos sobre los reglamentos y os recomiendo que los veáis para que podáis entender bastante bien este concepto. En cuanto a los actos definitivos, son aquellos que ponen fin a un procedimiento administrativo a través de la resolución que se dicta. Sin embargo, los actos de trámite son aquellos que se van sucediendo a lo largo de todo un procedimiento. Por ejemplo, cuando se abre dentro de un procedimiento otro procedimiento, por ejemplo, de recusación o abstención. La resolución que se dicta en ese procedimiento de recusación o de abstención será un acto de trámite. En cuanto a poner fin a la vía administrativa, significa que no cabe ningún recurso contra aquella resolución dictada y con la cual no está de acuerdo el interesado, con lo cual se debe salir de la vía administrativa y acudir a la vía judicial para interponer ante la jurisdicción contencioso administrativa el recurso contencioso administrativo. Vamos ahora con la actuación en vía de hecho. Es aquella actuación que lleva a cabo la Administración sin tener competencia para ello o sin llevar a cabo el procedimiento legalmente establecido. Ante esta actuación por parte de la Administración Pública, la ley concede al interesado dos opciones. Bien, interponer primero una solicitud para que cese la actuación indebida por parte de la Administración, y si este requerimiento no se hubiera formulado o no se hubiera atendido dentro de los 10 días siguientes a la presentación del requerimiento, la segunda opción es interponer directamente el recurso contencioso administrativo ante la vía judicial. Los afectados por esta actuación de la Administración podrán exigir la restitución de la situación anterior a la vía de hecho o bien solicitar una indemnización por daños y perjuicios, pero teniendo en cuenta que no se abriría un procedimiento de responsabilidad patrimonial, sino que sería una petición de resarcimiento que se puede solicitar en el mismo procedimiento en el que se solicita el cese de la vía de hecho administrativa. El recurso contencioso administrativo contra la actuación en vía de hecho administrativa suele tener como objeto declarar dicha actuación contraria a derecho. En cuanto a intereses legítimos, son todos aquellos intereses personales que deben ser protegidos por la ley. Y por último, también procede este recurso en el caso de que la Administración, estando obligada a realizar una prestación concreta en favor de alguna persona en un plazo determinado, no lo hace. Esto sería la inactividad de la Administración. Ya sabemos cuándo se puede interponer este recurso. A continuación vamos a estudiar lo contrario, es decir, cuándo no se va a admitir dicho recurso porque no cabe su interposición.
Y no cabe, según establece la ley, contra actos que sean reproducción de otros anteriores, definitivos y firmes, es decir, que no se puede interponer contra los mismos actos que ya en su momento fueron objeto de este recurso, al ser definitivos y firmes. Y tampoco se puede interponer contra actos confirmatorios de actos consentidos por no haber recurrido en tiempo y forma. Aquí vamos a distinguir entre actos confirmatorios y actos consentidos. Los actos confirmatorios son aquellos que son iguales que otros que ya han sido consentidos. Los actos consentidos son aquellos que no se han impugnado cuando se debería haber hecho. Por lo tanto, no cabe el recurso contencioso administrativo contra aquellos actos que son iguales que aquellos otros que en su momento se debería haber impugnado y no se hizo, porque desde ese momento esos actos han sido aceptados por los interesados afectados por ellos. Ya sabemos cuándo se puede interponer el recurso y también sabemos en qué supuestos no será admisible el mismo. Ahora, la siguiente pregunta que debemos hacernos es ¿qué es lo que pretenden conseguir las partes cuando interponen dicho recurso? Como regla general, las partes pretenden con la interposición de este recurso lo siguiente: que la vía judicial declare que la actuación que ha llevado a cabo la Administración y que ha sido el motivo para interponer dicho recurso no se ha ajustado a lo establecido en las leyes. Que se anulen los actos y disposiciones que se han impugnado y con las que no está de acuerdo el interesado que ha interpuesto el recurso. Que se realice por el juzgado o tribunal un pronunciamiento en el que se declare que el interesado tiene derecho a una determinada situación jurídica y que se adopten las medidas que sean necesarias para el restablecimiento de dicha situación, como puede ser la indemnización de daños y perjuicios. Ahora bien, si el recurso se ha interpuesto en el caso de la inactividad de la Administración Pública, que ya hemos estudiado anteriormente en qué consistía, lo que pretenden las partes es que se condene a la Administración para que cumpla sus obligaciones. Y si se ha interpuesto en el caso de una actuación material constitutiva de vía de hecho, que también hemos estudiado anteriormente en qué consistía, las partes lo que pretenden es que se declare esa actuación contraria a derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten las medidas que sean necesarias para ello. Antes de pasar a estudiar todo el proceso contencioso administrativo, tenéis que saber que durante dicho proceso se pueden dar 3 figuras procesales que tenéis que conocer. Esas figuras son la acumulación, la ampliación y la tramitación preferente. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a comenzar con la acumulación, que supone unir en un mismo proceso varias pretensiones o recursos para que sean tramitados y resueltos en una sola sentencia. Según establece la Ley 29/1998, esto puede suceder cuando las pretensiones se refieran a un mismo acto, disposición o actuación, o bien cuando se refiera a varios actos, disposiciones o actuaciones que sean reproducción, confirmación o ejecución de otras, o exista entre ellas cualquier conexión directa. Pero aunque la ley permite esta acumulación, se debe abrir un procedimiento para determinar si esta acumulación se admite o no. Si el letrado de la Administración de Justicia no considera pertinente esta acumulación, dará cuenta de ello al tribunal y ordenará a las partes que interpongan los recursos por separado, en un plazo de 30 días. Si no lo hacen, el juez considerará caducado el recurso. Vamos ahora con la ampliación. Esta ampliación consiste en que el demandante puede solicitar en el plazo de 2 meses la ampliación del recurso a aquel acto administrativo, disposición o actuación que guarde relación con el acto que sea objeto del recurso interpuesto y que está en trámite, siempre que se tenga conocimiento de ellos antes de dictarse sentencia. Cuando se hace dicha petición es muy importante que tengáis en cuenta que el procedimiento se suspende y que el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las partes para que presenten alegaciones en un plazo de 5 días. Después de este plazo, si el órgano jurisdiccional accede a la ampliación, continuará la suspensión de la tramitación del proceso
hasta que se llegue a la misma situación a la que se encuentre el procedimiento que se había iniciado en un principio. Y por último tenemos la tramitación preferente, que es una situación que se da cuando ante un juez o un tribunal estuvieran pendientes de resolución varios recursos con idéntico objeto, pero que no se ha producido la acumulación. En este supuesto, el órgano jurisdiccional deberá tramitar uno o varios con carácter preferente previa audiencia de las partes por un plazo de 5 días y se suspenderá el curso de todos los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. Muy importante que tengáis en cuenta que contra las resoluciones que se dicten sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente solo cabe el recurso de reposición. Y ya por último y antes de pasar a ver el procedimiento contencioso administrativo, nos queda por ver cómo se determina la cuantía del recurso. El proceso para fijar la cuantía del recurso es el siguiente. El letrado de la Administración de Justicia requiere al demandante para que fije la cuantía. Le concede un plazo no superior a 10 días para hacerlo. Si no lo hace, será el letrado de la Administración de Justicia el que la fije, previa audiencia del demandado. Si el demandado no estuviera de acuerdo, lo puede exponer por escrito en el término de 10 días, y el letrado de la Administración de Justicia resolverá lo que proceda. La parte perjudicada por la resolución prevista podrá interponer el recurso de queja. Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrá en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes. Si el demandante solicita solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, teniendo en cuenta solo el débito principal. Y si el demandante solicita, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que ya vimos anteriormente lo que era, o bien el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada si la Administración Pública hubiera denegado totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante por el valor económico total del objeto de la reclamación. Y si la Administración Pública hubiera reconocido parcialmente en vía administrativa las pretensiones del demandante por la diferencia de la cuantía entre el objeto real y el acto que motivó el recurso. Y ahora ya sí vamos a comenzar con lo que es el procedimiento del recurso contencioso administrativo. La primera fase son las diligencias preliminares que vienen recogidas en el artículo 43 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece que cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la jurisdicción contencioso administrativa, deberá previamente declararlo lesivo para el interés público. A esto es lo que llamamos declaración de lesividad, y es lo que os voy a explicar a continuación. Esta declaración de lesividad la tenéis que distinguir del recurso de lesividad, porque la declaración de lesividad se regula en la Ley 39/2015 y el recurso de lesividad se regula en la Ley Contencioso Administrativa, Ley 29/1998. En primer lugar, voy a explicaros en qué consiste la declaración de lesividad. Consiste en que la Administración, en un momento determinado, dictó un acto administrativo y ahora considera que ese acto administrativo puede perjudicar al interés público y por eso quiere acudir a los tribunales, en este caso a los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, para que anule ese acto administrativo que en un momento determinado ella misma dictó. La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a su vez, exige a esa Administración que previamente ese acto administrativo se declare lesivo, que es el artículo que hemos leído anteriormente. Y para esa declaración de lesividad tenemos que acudir a la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Para poderla explicar necesito los artículos 107, 48 y 95 de esa ley. Si nos vamos al artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, Ley 39/2015, vemos que lo primero que nos dice
es que para que la Administración pueda llevar a cabo esa declaración de lesividad, se tiene que tratar de un acto que sea anulable, es decir, de los que se recoge en el artículo 48 de esa ley. Si el acto administrativo que en un momento determinado la Administración dictó y ahora quiere impugnar, se considera que es nulo de pleno derecho, es decir, de los que recoge el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, no se podrá llevar a cabo dicha impugnación. Para esto es importante que sepáis distinguir entre nulidad y anulabilidad. Y para eso es importante que manejéis muy bien la Ley 39/2015. El plazo para imponer esa declaración de lesividad es de 4 años, pero si desde que se ha iniciado esa declaración de lesividad transcurren 6 meses y no se ha llevado a cabo dicha declaración, entonces la ley establece que se produce la caducidad. Esta caducidad tiene unos efectos que explica la Ley de Procedimiento Administrativo Común cuando se estudia la obligación de resolver. Esto lo tenéis que tener también bastante claro para poder entender este punto. El órgano competente para llevar a cabo esa declaración de lesividad, si hablamos de la Administración General del Estado y de la Administración Autonómica, será el órgano competente en la materia. Y si hablamos de la Administración local, el órgano competente será el Pleno de la Corporación. También es importante que sepamos que cuando se lleva a cabo la declaración de lesividad no cabe ningún tipo de recurso en vía administrativa. Una vez que ya sabemos todo lo que es la declaración de lesividad, sabemos cómo se lleva a cabo ese procedimiento y ya se ha declarado esa lesividad, entonces la Administración se sale de la vía administrativa y acude a la jurisdicción contencioso administrativa, que sería la vía judicial, para interponer el recurso de lesividad. Ese recurso se inicia mediante una demanda y el plazo para interponer el recurso de lesividad es de 2 meses, desde que se ha llevado a cabo la declaración de lesividad. En el plazo para interponer el recurso debéis distinguir entre si la resolución que se dictó en su momento y con la que no se estaba de acuerdo y es el motivo para interponer este recurso fue expresa o presunta, es decir, si se llevó a cabo a través del silencio administrativo. Ya debéis de saber la diferencia entre resolución expresa y silencio administrativo. La resolución expresa es aquella que se dicta en un procedimiento y es comunicada al interesado a través de una notificación, comunicándole a través de la misma lo que ha resuelto. El silencio administrativo, sin embargo, tiene lugar cuando la Administración no envía ningún tipo de notificación al interesado, comunicando la resolución, y es el propio interesado el que tiene que deducir lo que ha resuelto esa Administración, según lo establecido en la ley y teniendo en cuenta el silencio administrativo positivo o negativo. Pues bien, ya que hemos recordado ambos conceptos, ahora debéis tener en cuenta, en relación con los plazos, que si la resolución en su momento fue expresa, el plazo para interponer recurso será de 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación o disposición impugnada, o bien al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. Si la resolución no fue expresa, el plazo será de 6 meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, es decir, que se produzca el silencio administrativo. Ahora bien, si el recurso se interpone contra una actuación en vía de hecho, que ya hemos visto al principio de este vídeo en qué consistía, tenéis que recordar que la ley concedía al interesado 2 opciones en esa vía de hecho, bien interponer una solicitud para que cese la actuación indebida por parte de la Administración, que es a lo que llamamos requerimiento, o bien podía acudir directamente a la vía judicial para interponer el recurso. Pues bien, para contar el plazo de interposición debéis tener en cuenta si efectivamente ha habido o no requerimiento. Si hay requerimiento, el plazo será de 10 días y se contará desde el día siguiente a la terminación del plazo de requerimiento. Y si no ha habido requerimiento, el plazo será de 20 días a contar desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.
En los litigios entre administraciones, el plazo será de 2 meses como regla general, salvo que la ley establezca otra cosa. El recurso contencioso administrativo se iniciará por un escrito en el que se solicitará las disposiciones, actos, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne, y se solicitará que se tenga por interpuesto el recurso. Ese escrito de interposición será acompañado de los siguientes documentos. El documento que acredite la legitimación del actor. Vamos a ver en qué consiste la legitimación para que podáis entender mejor este punto. La legitimación es la capacidad que tiene la persona que interpone el recurso, que es el demandante o el actor, para poder actuar en un proceso, ya que es el titular del derecho que se trata de impugnar. El siguiente documento sería el documento que acredita la representación del compareciente. Tenéis que tener en cuenta que en determinados procesos el actor o el demandante, que es el titular del derecho que se trata de impugnar, no se presenta directamente en el proceso, sino que lo hace una persona por él, que sería el representante. Pues bien, la ley exige que ese representante esté acreditado como tal a través de la documentación que exige la ley. El siguiente documento sería la copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurra. Y por último, el documento que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas. La diferencia entre una persona física y una persona jurídica es que la persona física es una persona individual y la persona jurídica es un conjunto de personas, como puede ser una sociedad o, por ejemplo, una fundación. Pues bien, aquí lo que exige la ley es que se presente el documento necesario para acreditar que esa persona jurídica puede llevar a cabo las acciones necesarias en un proceso judicial. El letrado de la Administración de Justicia examinará de oficio la validez de todo lo visto anteriormente, y si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Si considera que falta alguno de los documentos que hemos señalado anteriormente, concederá un plazo de 10 días para que se subsane. Requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, que deberá ser remitido en un plazo de 20 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. Una vez recibido el expediente, lo pondrá en conocimiento de las partes por 5 días para que formule alegaciones y se emplazará a lo interesado en un plazo de 9 días. Una vez examinado el expediente, el juzgado o sala puede admitirlo o considerar su inadmisión. Las causas por las que no se puede admitir el recurso son las siguientes: la falta de jurisdicción o la incompetencia del juzgado o tribunal, y falta de legitimación del recurrente. Vamos a ver en qué consiste la falta de jurisdicción, la falta de competencia y la falta de legitimación para que podáis entender este punto. Tenemos que tener en cuenta que la jurisdicción es el poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y resolver conflictos y hacer que se cumpla lo dictado. La falta de jurisdicción se produce cuando el asunto que el demandante presenta al tribunal bien no corresponde al Poder Judicial o bien sí corresponde al mismo, pero no al que se está presentando, sino a uno diferente. Para ello tenéis que saber que en España existe el orden jurisdiccional civil, el penal, el contencioso administrativo y el social. Con lo cual, aquí lo que establece la ley es que no se admitirá el recurso si no corresponde a la vía judicial, puesto que a lo mejor sería un asunto solo de la vía administrativa. O quizás sí, si corresponde a la vía judicial, pero se ha presentado ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo y quizás no corresponda a él, sino por ejemplo al orden jurisdiccional penal. En cuanto a la incompetencia del juzgado o tribunal, cuando hablamos de competencia de un juez o tribunal, nos estamos refiriendo a aquellos procesos que un tribunal puede llevar a cabo dentro de su jurisdicción. Para ello, debéis saber que dentro de un orden jurisdiccional hay varios órganos, como puede ser el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional,
el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial o los juzgados. Pues bien, no todos ellos pueden conocer de los mismos asuntos, sino que cada uno tendrá sus propias competencias en base, por ejemplo, al territorio, a la materia o, por ejemplo, a la cuantía del asunto a tratar. Con lo cual, aquí, en este punto, lo que se está diciendo es que el recurso no se admitirá si se interpone ante el órgano que no corresponde, porque entre sus materias para conocer no se encuentra la que se trata de impugnar. En cuanto a las faltas de legitimación, ya hemos visto anteriormente a qué nos referimos con legitimación, y en este punto a lo que se refiere es que el recurrente no tiene la capacidad necesaria para poder intervenir en el proceso judicial. La segunda causa por la que no se admite el recurso es haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación. Este punto se refiere a que no se puede admitir un recurso cuando la ley establece que no cabe recurso en ese caso. La siguiente causa de inadmisión sería haber caducado el plazo de interposición del recurso. En la Ley 39/2015 se regula todo lo referente a la caducidad que vosotros ya tenéis que saber para poder entender este punto. Y la última causa de inadmisión es cuando se hubiera desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme. Este punto se refiere a que cuando en su momento se interpuso un recurso basado en lo mismo que el que se trata de interponer en el momento actual y ya en su momento se dictó una sentencia firme contra la que ya no cabe recurso, desestimando el recurso interpuesto, no se puede volver a interponer el mismo recurso de nuevo. Si se presentara alguna de estas causas, se les concederá a las partes un plazo de 10 días para que presenten alegaciones. En el caso de que sí se admita el recurso, se concederá al recurrente un plazo de 20 días para interponer la demanda. Se trasladará dicha demanda por el letrado de la Administración de Justicia a las partes demandadas para que la conteste en un plazo de 20 días. En lo escrito de demanda y contestación se consignará los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan. Una vez que se admite la demanda y se contesta a la misma, el letrado de la Administración de Justicia declarará terminado el pleito para sentencia. Desde que se conteste la demanda hasta que se dicte sentencia por el juez, nos podemos encontrar con alegaciones previas, actos de prueba, vista y conclusiones. Vamos a comenzar con las alegaciones previas. Estas alegaciones las podrán realizar la parte demandada dentro de los primeros 5 días del plazo para contestar a la demanda. De esas alegaciones se dará traslado al actor por otros 5 días, el cual podrá subsanar el defecto en un plazo de 10 días. En cuanto a las pruebas, solo se puede pedir el recibimiento a prueba en los escritos de demanda y contestación y en las alegaciones complementarias. Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad con los hechos y fueran de trascendencia para la resolución del pleito. Lo puede hacer el juez o tribunal de oficio y el plazo para practicarla es de 30 días. Y en cuanto a las vistas y conclusiones, las partes podrán solicitar que se celebre la vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso para sentencia. El plazo para solicitar todo lo anterior es de 5 días, contados desde que se notifique la diligencia, declarando terminado el periodo de prueba. El letrado de la Administración de Justicia solo acordará la celebración de vista o la formulación de conclusiones cuando lo solicite el demandante. Si se acordara la celebración de vista, el letrado de la Administración de Justicia señalará la fecha de la audiencia. Y si se acuerda el trámite de conclusiones, las partes tendrán un plazo de 10 días sucesivos para los demandantes y demandados para formular el escrito. Una vez que ya se ha dictado lo necesario sobre las alegaciones, pruebas y conclusiones, el juez pasará a dictar sentencia. Esa sentencia se dictará en un plazo de 10 días desde que el pleito haya sido declarado concluso, es decir, desde que el pleito haya terminado.
y esa sentencia pronunciará alguno de los siguientes fallos: inadmisibilidad del recurso, estimación del recurso y desestimación del recurso. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos conceptos. La inadmisión se refiere a que el juez no admite desde un principio el recurso por los motivos siguientes: que el juez o tribunal carezca de jurisdicción, que ya hemos visto anteriormente a lo que se refería, que se hubiera interpuesto por una persona que sea incapaz, no debidamente representada o no legitimada, que también hemos visto anteriormente en qué consistía, que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones que no sean susceptibles de impugnación, que recayera sobre cosa juzgada o existiera litipendencia, teniendo en cuenta que la cosa juzgada es cuando un tribunal declara que un juicio ha quedado definitivamente resuelto, impidiendo que se pueda interponer una demanda o un recurso sobre el mismo caso. Y la litipendencia se refiere a que una causa está pendiente de juicio porque se ha iniciado y continúa abierto a falta de sentencia firme. Y por último tenemos que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera de plazo. En cuanto a la desestimación del recurso se refiere a que en un principio el recurso se admite, pero cuando se hace un estudio sobre el mismo, el juez considera la disposición, acto o actuación que se ha impugnado ajustada a lo establecido en la ley, con lo cual desestima el recurso, es decir, lo echa para atrás. Y finalmente puede ocurrir que el juez estime el recurso. La estimación del recurso es todo lo contrario a lo que hemos dicho anteriormente, porque en estos casos el juez considera que efectivamente la disposición o actuación que el demandante trata de impugnar no se ajusta a lo establecido en la ley. Si esto ocurre, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido y dispondrá que cese o que se modifique la actuación que ha sido impugnada. Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, que ya vimos al principio de este vídeo en qué consistía, se reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma. Si la medida consiste en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo. Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación. La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso administrativo solo producirá efectos entre las partes. Sin embargo, la anulación de una disposición o de un acto producirá efecto para todas las personas afectadas. Las sentencias que sean firmes, es decir, aquellas contra las que no cabe recurso, que anulen una disposición general, es decir, un reglamento, tendrán efectos generales desde el día en que se ha publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que le hubiera sido la disposición anulada. La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada solo producirá efectos entre las partes, salvo excepciones en que tales efectos se pueden extender a terceros. Las sentencias que sean firmes y que anulen una disposición general, es decir, un reglamento, no afectarán por sí mismas a la eficacia de la sentencia o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto suponga la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. Lo más normal es que un procedimiento termine a través de una sentencia, pero la ley regula también otras formas de terminar el procedimiento, como son el desistimiento, el allanamiento y el intento de conciliación. Vamos a ver el desistimiento en primer lugar, que es la posibilidad que tiene el recurrente, es decir, el que interpone el recurso, de abandonar el proceso en cualquier momento antes de que se dicte sentencia. En el caso de que ocurra eso, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes
por un plazo de 5 días y puede ocurrir que estén conformes esas partes con el desistimiento. En ese caso, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto en el que declarará terminado el procedimiento, ordenará el archivo de los autos y la devolución del expediente administrativo a la oficina de procedencia. Si apreciaran daño para el interés público con ese desistimiento, el letrado de la Administración de Justicia dará cuenta al juez o tribunal para que resuelva lo que proceda. Y si fueran varios los recurrentes, el procedimiento continuará respecto de aquellos que no hubieran desistido. Por su parte, el allanamiento es la manifestación de voluntad del demandado de no oponerse a lo que pretende el demandante. En este caso, el juez o tribunal, sin más trámites, dictará una sentencia conforme con lo que pretenda el demandante, salvo si eso supone una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por un plazo común de 10 días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a derecho. Si fueran varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubieran allanado. Y por último, tenemos el intento de conciliación, que trata de que las partes lleguen a un acuerdo. Se puede llevar a cabo en los procedimientos de primera o única instancia y lo puede solicitar el juez o tribunal de oficio o a solicitud de parte, una vez formulada la demanda y la contestación, siempre que se trate sobre materias que sean susceptibles de transacción y cuando verse sobre estimación de cantidad. El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones, salvo que lo soliciten todas las partes personadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Todo lo relacionado con el contencioso administrativo lo tenéis aquí en este vídeo. Gracias como siempre por acompañarme, por estar ahí al otro lado de la cámara y os espero en el próximo vídeo.